Damos gloria, honra y honor al Señor Todopoderoso por darnos la oportunidad una vez más de estar delante de su presencia para seguir avanzando en esta exploración tan importante que hemos venido haciendo ya. Esta es la clase número 23 exactamente la que nos está asistiendo el día de hoy. Como ya todos sabemos, hemos venido desarrollando el tema sobre la cristología, donde tratamos la persona de Cristo básicamente, en esencia, y ya sabemos que este ha sido un curso meramente introductorio. Hablamos un poco de las características de Cristo, hablamos de sus roles, hablamos de sus estados. El día de hoy nos toca hablar de los oficios de Cristo. ¿Cuáles son sus oficios? Específicamente dentro de lo que el Sagrado Texto nos deja ver dentro de su contexto, porque es importante conocer el oficio de Cristo, porque en ellos podemos ver una función supremamente importante y entender muchas de las cosas que a veces para algunos no son muy claras cuando se estudia la palabra de Dios, precisamente porque se carece de este conocimiento académico que es muy importante, ¿no? Algo que lamentablemente pues hay muchas personas que no le dan ni siquiera un valor mínimo. Hay quienes incluso atacan por completo la teología sistemática, creyendo que esto es simplemente una mera cuestión de inventos humanos, y que nada tiene que ver con la palabra, que no tiene ningún punto de contacto con la realidad bíblica, pero que esto lógicamente solamente puede nacer de mentes que tienen uno de estos dos problemas, o ambos, o que son muy ignorantes o son muy maliciosos, o sencillamente son las dos cosas, ignorantes y además de eso maliciosos. Creo yo que son las personas que cumplen perfectamente con las características para llegar a semejantes conclusiones tan erráticas, ¿no? Tan erradas. Entonces vamos a hablar hoy acerca de los roles de Cristo. Ustedes saben que para los tiempos veterotestamentarios, esto es el Antiguo Testamento, Moisés fue el mediador para los tiempos del Antiguo Testamento. Él fue de manera clara el mediador de aquel momento histórico. Para que entendamos un poco lo que significa un mediador tiene que ver con un intermediario. Ustedes saben, todos nosotros conocemos básicamente cuál es la función que hace una persona que intermedia, ¿no? Un intermediario es un puente entre una persona y otra, que media para llevar alguna razón, para llevar algún asunto, para acordar ciertas cuestiones, etcétera, ¿no? Y esto es algo que nosotros vemos claramente dentro de las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay un mediador entre Dios y los hombres. Claramente nos lo expresa la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí está claro, ¿no?, que esto es Pablo escribiéndole a su amado discípulo Timoteo. Esta es una de las que conocemos como las cartas pastorales de Pablo, y está Pablo aclarándole a Timoteo un asunto acá cristológico importante. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese nombre es Jesucristo. No hay otro mediador, aunque ya todos nosotros sabemos que hay muchas religiones que intentan usurpar el puesto de Cristo y poner otros tipos de mediadores, ¿no? Hay gente que cree que Mahoma es el mediador, pues eso lo diría, por ejemplo, un islámico. No diría que es Cristo, sino que es Mahoma. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la Iglesia Católica, bueno, para ellos María es un mediador, y hay una N cantidad de mediadores supuestos que según el dogma, según las doctrinas romanas, pues también cumplen el requisito de ser mediadores. Y así nosotros podemos ir viendo, ¿no?, en diferentes religiones. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la persona de Cristo, vamos a ver cosas singulares que solamente podemos ver en su persona, que nunca vamos a ver en Mahoma, que nunca vamos a ver en María, que nunca vamos a ver en ningún santo creado a la imagen y semejanza de los propios hombres, que nunca vamos a ver en nada de ello. Y por eso la cristología es tan importante, porque estudiar cristología precisamente nos acerca a ver de manera objetiva a la persona de Cristo desde el punto de vista bíblico, y no desde el punto de vista de una concepción humana, gnóstica, porque acuérdense que, y esto es algo que no me cansaré de repetir, ¿no?, la persona de Cristo, entre las tres personas de la Trinidad, Cristo como la segunda persona, y decir que es segunda persona no es que es menor que Dios Padre, porque tienen la misma esencia ontológica las tres personas de la Trinidad, pero Él es la segunda persona de la Trinidad, y ha sido, por supuesto, como todas las personas de la Trinidad, el más atacado de todas las personas.
de la Trinidad. En el Antiguo Testamento hay tres tipos de mediadores que nosotros podemos ver que existen en el Antiguo Testamento. Estos tipos o estos mediadores son los profetas, por una parte. Tenemos también a los sacerdotes, que eran mediadores también en el tiempo del Antiguo Testamento. Y por último también tenemos a los reyes. Entonces, los mediadores que existían, nuevamente recordando que el término mediador tiene que ver con un puente entre el hombre y Dios. Porque para que el hombre pueda comunicarse con Dios necesita haber un puente intermedio. Cuando yo voy a la costa oriental del lago necesito pasar el puente sobre el lago, ¿verdad que sí? Ese puente es el que me permite pisar tierra fuera de la ciudad de Maracaibo. Lo mismo sucede cuando yo me voy a comunicar con Dios Padre. Hay un puente. Ese puente se llama Jesucristo, que es el mediador. Por eso es que cuando nosotros hacemos nuestras oraciones siempre decimos en el nombre de Jesús. Porque esa declaración de decir en el nombre de Jesús, Señor, te pido tal cosa, o te presento tal situación, o te pido esta ayuda, o lo que sea, siempre se pide en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el puente entre los hombres y Dios. Si yo no digo en el nombre de Jesús, o a Cristo no lo tengo en la fórmula de la oración, no estoy orando correctamente. Porque esto está muy claro dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, los mediadores eran entonces los profetas, los sacerdotes y los reyes. En el Nuevo Testamento, Cristo viene a cumplir los tres oficios en Él únicamente. Estos tres oficios vienen a converger en la persona de Cristo. Por lo que Cristo en el Nuevo Testamento se presenta como un profeta, como un sacerdote y como un rey, que eran los mediadores del Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen esos tres roles. Entonces, los roles de Cristo, las funciones de Cristo, los oficios de Cristo son, número 1, profeta, 2, sacerdote, 3, rey. Él era profeta, sacerdote y rey. Y vamos a ver qué es lo que esto significa y cuál era la función específica que desarrollaban cada uno de estos asuntos. Cuál era el rol de Cristo cuando fungía como un profeta, cuál era su rol cuando fungía como un sacerdote y cuál era su rol cuando fungía como un rey. Todas estas cosas son importantes saberlas porque nos permiten lógicamente conocer la función ministerial de Cristo en cada uno de estos aspectos distintivos que podemos encontrar dentro de las Sagradas Líneas. Vamos a hablar entonces como primero cuestión sobre Cristo como profeta. El oficio de profeta, tenemos que entender y dar un poco de contexto histórico. Vamos a tratar un poco de background con este asunto, pues tenemos que saber qué era lo que hacía un profeta. Ustedes saben que normalmente a los profetas nosotros los vemos es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todavía se mencionan allí de pasada algunos profetas que habían para aquellos tiempos, pero solo de pasada, no es un ministerio al que se le asigne mucha tinta en el Nuevo Testamento, porque la era pura y dura de los profetas fueron los tiempos veterotestamentarios, es decir, antes de Cristo, los tiempos del Antiguo Testamento. Ese era el tiempo fuerte de los profetas. Los profetas fueron quienes básicamente se encargaron de redactar toda la información que el Espíritu Santo inspiraba en la palabra para que ellos fueran redactando, y por eso tenemos todos los libros que tenemos del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era la labor de un profeta? Antes de contestar cuál era, quiero decir cuál no era, porque hay una concepción muy poco clara respecto al ministerio profético, que por supuesto en este tiempo contemporáneo, las iglesias estas que ya ustedes saben que son iglesias que tienen y practican un evangelio fraudulento, que son estas iglesias neopentecostales, del evangelio de la prosperidad, etcétera, movimientos apostólicos y proféticos, que todo esto se ascribe al tema del neopentecostalismo y por supuesto al movimiento de evangelio de la prosperidad. Ustedes van a ver que en esos ministerios, como existe la figura del profeta, una figura lógicamente que es completamente ilegítima, porque no existen profetas en el día de hoy, al menos no profetas en el sentido, podemos hablar de profetas en un sentido genérico, como personas que nos encargamos de llevar el mensaje de Dios. En ese sentido genérico, todos somos profetas si cumplimos la misión de llevar el mensaje, de hacer conocer las profecías bíblicas. Pero en el sentido puro y duro del término de lo que era un profeta de oficio en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, en los tiempos veterotestamentarios,
ya ese tipo de profeta para hoy no existe. Pero ¿cuál era la función de aquellos profetas? Bueno, si usted le pregunta a un evangélico neopentecostal, le va a decir que un profeta es el que a Dios le revela el futuro. Eso es lo que le va a decir básicamente. Profeta es alguien a quien Dios agarra, le revela una cuestión que va a pasar dentro de tanto tiempo. Cuando en realidad eso era, sin duda era parte del oficio profético, que Dios le hablara a ese hombre y ese hombre, siendo un vocero de Dios, indicara ciertas cuestiones que iban a ocurrir en el futuro, pero eso no era el rol principal y esencial de un profeta. El rol principal y esencial de un profeta, y usted podrá ver si estudia el Antiguo Testamento, Dios levantaba profetas cada vez que el pueblo se desviaba de manera suma. Cada vez que el pueblo de Israel entraba en idolatría, comenzaba a tener prácticas que no debía, comenzaba a serle infiel a Dios, Dios tenía que levantar siempre un profeta. El profeta era como especie de un noticiero que presentaba de manera muy objetiva, puesto que era Dios quien le hablaba, lógicamente, cuál era la situación espiritual del contexto histórico de ese momento. Entonces el profeta llegaba, veía, Dios le hablaba, mira, mi pueblo está ahorita en este y en este asunto. Todos esos asuntos son asuntos que quebrantan mi ley, tienen serios problemas, están haciendo lo que no deben hacer. La principal función de un profeta era decirle al pueblo de Israel en lo que estaba mal, acusar y señalar sus pecados y luego de eso darle una advertencia. Si no se arrepienten de sus pecados actuales y dejan de hacer lo que están haciendo, entonces Dios va a juzgar con justo juicio, y el justo juicio de Dios es bastante severo. Eso era funcional y básicamente lo que un profeta hacía. Él era un vocero de Dios. Siempre los profetas estaban, si los ponemos en una posición, si hablamos de la posición en la que Dios se encontraba, el profeta siempre estaba de espaldas a Dios, porque Dios estaba atrás, le hablaba, mientras que el profeta, estando de espaldas a Dios, estaba de frente hacia el pueblo de Israel. Dios le hablaba, Dios le decía al profeta, el profeta estando de frente al pueblo de Israel, indicaba las pautas como especie de un oráculo al pueblo de Israel. Les decía. Luego el tema de que Dios les revelara cosas que iban a pasar en el futuro, bueno, eso era secundario realmente. El tema de los vaticinios, de leer el futuro, de ver qué era lo que podía venir o no, eso era realmente secundario. La labor del profeta era llamar primero, hacer un llamado de atención, hacerle saber a la gente que estaba grave, que estaba mal, que estaba en completo pecado, que estaba separado de la presencia del Señor, y luego de eso llamar al arrepentimiento y dar una advertencia. Eso era lo que hacía un profeta. Básicamente esa es la función profética que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento se convierte, por tanto, en el supremo profeta. Ya acabamos de ver cuál era la función del profeta. Ahora, cuando ya nosotros decimos que Cristo es un profeta, ya sabemos cuál es la función. Entonces, que Cristo vino a cumplir dentro de su rol profético. Miren lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres, ¿a través de quién? De los profetas. Estamos viendo, los profetas hablaban de parte de Dios. En estos postreros días, dice ahora, nos ha hablado por el Hijo. Ahora ya no son los profetas los que hablan. Ahora ha venido el propio Hijo de Dios, que se ha encarnado en el cuerpo de un ser mortal para venirnos a dar el mensaje. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto más claro no puede cantar un gallo. Aquí tenemos a Cristo en su rol profético, como bien lo expresa el autor de los Hebreos, de la carta de los Hebreos. Cristo es, además de un profeta, además de aquel que vino a hablar de parte de Dios, nada más y nada menos que es también quien hizo el universo, según lo que dice acá la Sagrada Escritura. Cristo no vino a hablar lo que quería, sino lo que el Padre le revelaba. Y esto era algo muy puntual y muy importante dentro de la era profética. Ustedes saben que una de las formas fáciles, la más fácil seguramente, de determinar cuando un profeta del Antiguo Testamento era falso, porque estaban los profetas legítimos de Dios, pero también estaban por otro lado los falsos profetas,
que se decían ser profetas de Dios, pero que eran lobos disfrazados de ovejas. Eso siempre ha existido en la iglesia. Siempre hay gente que, siendo lobo, se disfraza de oveja para engañar a los inadvertidos, para engañar a los ignorantes, a los incautos, etc. Y luego para llevarlos a cumplir una serie de prácticas que son completamente contrarias al sagrado texto. Y había una lucha muy fuerte siempre entre los profetas verdaderos y los profetas falsos dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Esas luchas las podemos ver claramente. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el episodio de Elías. Elías tuvo que decapitar a más de 400 profetas de Baal. Tuvo que decapitar los falsos profetas. Elías, que es uno de los más prominentes profetas que podemos encontrar dentro del Antiguo Testamento. Tuvo que decapitar a esos profetas. Elías, que eran profetas que servían al rey Acab, que fue el peor de los reyes que existió, o uno de los peores reyes que existió dentro de la historia de Israel, quien tenía por mujer nada más y nada menos que a Jezabel, ¿no? Una de las mujeres y de los personajes históricos más malévolos que podemos encontrar dentro de todas las Sagradas Escrituras. Y había siempre esa riña, pero una de las cosas importantes para saber si un profeta era legítimamente de Dios o no, era que las profecías que dictaba, aquí sí ya en clave de lo que era evidenciar lo que podría venir en el futuro, tenía que cumplirse al pie de la letra. El profeta que fallara en una sola de las profecías, porque no se cumplía según lo que él decía en el futuro, una sola de ellas que fallara, ya era suficiente para calificarlo como un falso profeta. ¿Y sabe cuál era el castigo para esa gente? Los mataban a pedradas. Imagínense, si nosotros hoy estudiáramos los tiempos del Antiguo Testamento, ya se hubiera acabado a medio pueblo evangélico, a pedradas. No quedaran ministros en la gran mayoría de las iglesias. Porque esta gente que dice ser profeta hoy, tomando un rol que ya no existe para el tiempo moderno y que dejó de existir hace muchos siglos atrás, esta gente que dice ser profeta, a quienes se les ve decir toda cantidad de cosas, y sabe qué cosa es seria, decir, así te dice el Señor, porque así eran como normalmente los profetas siempre indicaban que iban a hablar de parte de Dios. Usted va a ver en el Antiguo Testamento que los profetas siempre decían, así dice el Señor. Esa es la palabra que normalmente ellos decían, diciendo con ello y alegando con ello de que lo que iban a decir era palabra de Dios. Si los falsos profetas que hacían eso, luego de haberlo hecho, no se cumplían lo que decían, enseguida se llegaba a la conclusión de que estábamos ante un falso profeta. Ahora, ¿qué diremos de esta gente de hoy que dice ser profeta, cuyas profecías ninguna se cumple? En aquellos días, si de 100, 99 se cumplían, pero una no, ya era un falso profeta. Ahora, ¿cómo será el caso de hoy, donde de 100 profecías, 101 son falsas? ¿Qué podemos hacer con esta gente hoy? Deberían darle muchas gracias al Señor por la inmensa gracia y misericordia de que no estamos en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, porque ya se lo hubieran molido como carne molía a todos ellos a través de las piedras. Ya se hubieran metido en los molinos y se hubiesen hecho carne molía. Sin duda alguna todo esto hubiera ocurrido, ¿no? Entonces este era el rol del profeta. Ahora, el profeta, por eso digo que el profeta no podía hablar de su parte. Él no venía a hablar lo que su propia voluntad le decía. Y eso era tan así que incluso Cristo mismo tuvo que sujetarse a esa norma. Fíjense, por ejemplo, lo que registra Juan en el capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto es Cristo hablando. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mismo Cristo tuvo que sujetarse a la norma, como en su oficio como profeta, de que él no podía hablar simplemente lo que a él le daba la gana hablar, de que él no podía decir lo que le diera la gana decir, de que él no había venido a cumplir con su propia voluntad, sino de que él había venido a cumplir con la voluntad del Padre Celestial, y él no podía decir lo que a él le diera la gana decir. Cristo tenía que decir única y exclusivamente lo que Dios Padre le indicaba que tenía que decir, porque ese había sido el trato. Algunos ven en esto un argumento para decir que entonces Cristo no es Dios.
Porque si él estaba sujeto al Padre y ni siquiera tenía voluntad propia, sino que su voluntad era la del propio Padre, entonces Cristo no es Dios. Pero por supuesto, si tenemos una cristología mal desarrollada, una cristología mal lograda, lógicamente esas van a ser las conclusiones. Pero acuérdense que esto fue un plan acordado por las tres personas de la Trinidad en la eternidad, acordados por ellos. Y Cristo no vino al mundo a fungir en su rol como Dios, sino en su rol como humano, aunque lógicamente vemos vestigios de la persona de Cristo como Dios, pero él tenía que someterse, tenía que sujetarse porque se había encarnado en el cuerpo de un hombre y ya no estaba siendo solamente Dios, sino que también había humanidad en él, y esa humanidad era la que se sometía al Padre, porque en su rol como humano, en su estado como humano, él estaba sometido al Padre, mientras que en su rol como Dios era simplemente Dios y era eterno igual que el Padre, y no había ningún tipo de distinción ontológica entre ellos. Esa es la forma fácil entonces de nosotros poder ver esto. Entonces el mismo Cristo enseña que Él no vino a decir sus cosas, sus propias cuestiones, no vino a dar su propio mensaje, no vino a hacer eco, no vino a hacer que su palabra nacida de únicamente su voluntad fuera la que los hombres enseñaran o entendieran o buscaran hacer, sino que había venido a hacer lo que el Padre le había dicho que fuera. Hay algo interesante, ¿no?, con el tema profético, con el tema del rol profético de Cristo, con el tema de este oficio. Jesús no solamente es el sujeto de la profecía, sino que es el objeto de la profecía. Es las dos cosas. Es el sujeto y es el objeto. El sujeto porque fue un profeta, pero también era objeto de la profecía porque sobre él se profetizó en todo el Antiguo Testamento lo que vendría a ser cuando él viniera a la tierra. Entonces era el sujeto y el objeto de la profecía, las dos cosas, algo realmente maravilloso. Eso entonces es lo que tenemos que decir, así a vuelo de pájaro, con respecto a lo que viene a ser el oficio entonces de Cristo como profeta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que vendría a ser ahora su oficio, pero como sacerdote. ¿Cuál vendría a ser su oficio como sacerdote? ¿Qué era lo que hacía un sacerdote? Nuevamente tenemos que ir a un contexto de explicación, por lo menos inicial, de lo que era la función de un sacerdote para los tiempos del Antiguo Testamento. Mientras que los profetas se ponían de espaldas a Dios y de frente al pueblo, en el caso del sacerdote era al revés. El sacerdote estaba de frente hacia Dios y de espaldas hacia el pueblo. Su posición era completamente distinta, era justamente a la inversa. ¿Por qué? ¿Cuál era básica y funcionalmente la idea del desarrollo ministerial sacerdotal? El sacerdote, acuérdense que era el que se encargaba de entrar al templo, de hacer los sacrificios, de llevar los animales para el sacrificio del Señor, para la expiación. Acuérdense que el sacerdote anualmente en el día de la expiación hacía un sacrificio por todos los pecados de la congregación de Israel, por todos los pecados del pueblo de Israel. Esto es lo que un sacerdote hacía. Pero ¿por qué entonces el sacerdote ya no estaba en la posición de un profeta, donde el profeta tenía de espaldas a Dios y de frente al pueblo, sino que ahora era al revés? El sacerdote tiene a Dios de frente, lo encara de frente, mientras que tiene al pueblo a sus espaldas. Porque el rol del sacerdote era interceder por el pueblo. El rol del sacerdote era orar por el pueblo. El profeta no oraba por el pueblo. Lógicamente, claro que ellos también tenían una vida de oración y claro que oraban, pero no era la función esencial. La función esencial del profeta, como vimos, era hablar de parte de Dios, denunciar los problemas que habían dentro del pueblo de Israel, señalar el pecado, llamar a la reflexión, llamar al arrepentimiento, y si luego no se arrepentían, les advertía de cuáles iban a ser las posibles consecuencias que iban a tener. Eso hacía el profeta. Pero ahora el sacerdote es alguien quien, estando de frente de Dios, habla con Dios, ora a Dios por la bendición del pueblo. Además de eso, presenta sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Eso es lo que hacía el sacerdote, para expiar el pecado del pueblo. Lógicamente, esa expiación no era una expiación absoluta, esa expiación era algo simplemente momentáneo y ceremonial, litúrgico, pero esos animales no le quitaban el pecado a nadie.
La gente seguía siendo pecadora, la gente no era justificada por medio de esos sacrificios animales. Ahora, entrando en lo que sí Cristo hizo, Jesucristo es el sacerdote eterno, y con esto vamos a tener que acercarnos un poco y explorar lo que Salmo 110 del 1 al 4 nos dice. Miren lo que explica aquí el salmista. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en todos tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos el tema del sacerdocio de Cristo, además un sacerdocio que iba a ser eterno, un sacerdocio que es absolutamente eterno, que no tendrá término, siempre seguirá siendo nuestro sacerdote. Una evidencia clave de la naturaleza superior del sacerdocio de Jesús es el hecho de que Él no tuvo que hacer ningún sacrificio por su pecado antes de entrar al templo. Una de las cosas que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que hacer antes de entrar al cuerpo era presentar un sacrificio por los propios pecados de Él. Él tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, porque por sacerdote que fuera, seguía siendo un hombre que estaba sujeto a las pasiones humanas, a la carnalidad, y que cometía también muchos pecados, por lo que él antes de entrar al templo él tenía que purificarse con este ritual que era el que se practicaba, que era el de entonces presentar una ofrenda delante del Señor, un sacrificio delante del Señor por sus propios pecados. Ahora, cuando hablamos de la figura de Cristo en este sentido, Cristo no tuvo que presentar ningún sacrificio por sus propios pecados, porque Cristo fue perfectamente sin pecado. ¿Qué sacrificio iba a presentar Él por sus pecados? Absolutamente ninguno, porque Cristo jamás pecó. Cristo fue absolutamente perfecto en todas y cada una de sus palabras, de sus pensamientos y de su obrar. Él jamás se equivocó en nada de lo que hizo, dijo o pensó. Él fue absolutamente consistente y coherente con el pacto que eternamente se había acordado con la Trinidad completa. Entonces Cristo no tenía, distinto a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él no tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados, porque Cristo siempre fue perfectamente limpio. Así como Cristo es tanto el sujeto como el objeto de la profecía, también es el sujeto y el objeto del sacerdocio. Él no solamente fue sacerdote, sino que también fue el animal para el sacrificio. Cristo cumplió los dos roles. Acuérdense que el sacerdote tenía que llevar un animal para sacrificarlo por los pecados de Israel. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra del Señor. Tenía que haber derramamiento de sangre. En ese caso el derramamiento de sangre era el de un cordero, el de un animal para los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos del rol de Cristo como sacerdote, Cristo fue el sacerdote y a la vez fue el sacrificio del sacerdote. Y por eso entendemos y vemos en las Sagradas Escrituras que Cristo fue inmolado. Vemos que Cristo fue llevado a la cruz hasta la muerte. Allí Él fungió como el sacrificio. Entonces Él fue el sacerdote, pero a la vez también fue el sacrificio. Y ahora, este sacrificio era completamente distinto al que litúrgicamente nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Distinto en el sentido del efecto que esto causaba. Porque los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no podían limpiar el pecado del pueblo de Israel. Era imposible. Ese sacrificio no podía hacer limpio a nadie. Mientras que ahora con Cristo, Él siendo el sacerdote, el que llevaba la ceremonia, el que dictaba las pautas, el que intercedía por el pueblo, y por eso Juan registra una oración preciosa, gigantesca oración, la oración más grande que se registra en todo el Nuevo Testamento de Jesús, es esa que él lleva a cabo en lo que registra el evangelista Juan. No recuerdo si es en el capítulo 5 o 6, ahorita mismo se me escapa de la memoria, que es donde él ora por sus discípulos. Señor, yo oro por mis discípulos, oro no solo por los actuales, sino por la gente que ha de venir a tu redil. Oro para que los libres de tentación, oro para que ninguno se pierda, Y ahí podemos ver
ejemplo perfecto de la ejecución de Cristo en su rol sacerdotal, porque Él está intercediendo por el pueblo, Él está intercediendo por sus ovejas, Él está intercediendo por sus discípulos ante el Padre Celestial. Por eso es que Él es nuestro abogado defensor. Cada vez que usted y yo cometemos un pecado, nuestro abogado defensor ante Dios Padre es Jesucristo. Él es el que nos defiende. Él es el que nos defiende ante el trono del Padre Celestial. Entonces, cada vez que nosotros cometemos un pecado, siendo hijos de Él, cometemos una burricada, cometemos un error, lo que sea, el Señor, como juez justo que es, y como un ser santo y perfectamente justo, demanda, condena. Pero la condena no nos llega nunca, porque nuestro abogado, quien pagó por todos nuestros pecados en la cruz, siendo sacerdote y sacrificio a la vez, hizo una declaración solemne de justicia sobre nosotros. Es donde viene la justificación, la imputación de la justificación. Cristo nos declara justos delante del Padre Celestial. Eso no significa que somos justos. Significa que Él ante el Padre nos declara justos. Nos declara no culpables, porque el sacrificio que el hombre debió haber hecho por sí mismo, puesto que era un pecador y siempre fue un pecador y siempre hemos sido pecadores, ahora lo hizo fue Cristo. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. Y todo el que infringía los mandamientos iba a tener como consecuencia ineludible la muerte. Y eso era lo que la ley demandaba. El que peca tiene que morir. Ahora, cuando Cristo se entrega en la cruz, Él está muriendo por los pecados de todos los elegidos y los salvos. Claro, lógicamente esto tiene extensibilidad mucho más allá simplemente de los elegidos, ¿no? Porque la cruz de Cristo no solamente beneficia a los creyentes, a los salvos, a los hijos, a los elegidos, sino que incluso beneficia al mundo entero. Ya yo lo he dicho en varias ocasiones. La cruz de Cristo, la misericordia que se derrama sobre la humanidad, la gracia que se derrama sobre la humanidad, por el sacrificio de Cristo en la cruz, si bien no va a salvar a todo el mundo, porque no es para todo el mundo, porque por eso muy claramente Pablo en Romanos y también en Efesios habla muy claramente acerca de la predestinación, el concepto de predestinación. Hay predestinación, hay llamados con antelación, y Cristo no es que llama a la gente buena, Cristo no es que llama al que Él cree que tiene más méritos, porque esto no se trata de méritos, esto no se trata de obras, y esto lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Es simplemente por gracia. Por gracia, ¿qué significa? Que es un regalo inmerecido de Dios. Un regalo que no nos merecemos, pero que Dios nos da. Ninguno de nosotros se merece ser salvo. Ninguno de nosotros se merece nada bueno. Porque todos hemos sido pecadores. Porque todos hemos metido la pata una y otra vez. Y lo que la justicia de Dios demanda para los que meten la pata y para los que pecan es la muerte instantánea. Pero puesto que Cristo murió en la cruz y nos justifica a través de su sacrificio, pagando Él lo que nosotros debíamos pagar, imagínese el acto de un juez que está juzgando a un delincuente. Y bueno, le hallan culpable de 1 trillón de delitos, de una N cantidad infinita de delitos. Y en el momento en que el juez está a punto de dar su martillazo y declarar la sentencia sobre esa persona, entra una persona, interrumpe el acto y dice: todos los pecados y los delitos de ese hombre, pónganlos a mi cuenta, métanme a mí preso por él, mátenme a mí por él y libérenlo a él. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que solo Él merece adoración, alabanza y gloria. Yo no puedo rendir mi adoración a ningún santo, ni a María, ni a nadie, porque ellos no hicieron nada por nosotros. Cristo fue el que se sacrificó. Cristo fue el que dio su vida. Cristo fue el que nos declaró justos. De tal suerte que cuando yo busco un intermediario distinto a Cristo, cuando yo tengo a un sacerdote distinto de Cristo, estoy pecando directamente contra la persona de mi Señor Jesucristo, que es el único que me ha brindado salvación. Es el único. José no fue el que murió en la cruz. Tampoco fue el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan. Fue Cristo.
Sin embargo, tenemos religiones que le levantan culto a Pedro, a Juan, a José, a María, y a todas estas cuestiones que ya nosotros conocemos muy bien, porque estamos muy familiarizados sociológicamente con esa religión. Pero eso es una blasfemia, eso es una herejía, técnicamente hablando, desde el punto de vista teológico, porque está claro en las Sagradas Escrituras. Entonces Cristo cumplió su rol perfectamente como sacerdote, pero no solamente fue el sacerdote, sino que fue también el objeto del sacrificio. Él fue el sacerdote y a la vez fue el cordero. Por eso que a él siempre se le figura como el cordero inmolado en la cruz. ¿Por qué? Porque fue también el sacrificio. El sacrificio por nosotros para podernos declarar como justos y libres de delitos delante del Padre Celestial. Si por ese sacrificio no hubiese sido, ninguno de nosotros tuviéramos salvación. Por último, vamos a hablar entonces de Cristo en su rol como el Rey. Hemos visto a Cristo en su rol como profeta, donde Él vino a dar un mensaje de parte de Dios, claro, vino a denunciar las irregularidades del pueblo de Israel de ese momento histórico, vino a decirle y a encararlos diciéndole que eran una cuerda de pecadores, que no daban frutos, incluso llegó al punto de maldecir la higuera porque llegó y no le encontró frutos. Dijo que incluso las prostitutas, los malandros y la gente más mala irían delante de ellos a la salvación porque tenían un corazón más sensible delante de Dios, porque los otros, los que estaban en la crema de la religión, se creían ya justos por sus propios méritos, y a esos Dios los desecha y a esos Dios los aplasta rápido. Al que se cree que es bueno en su propia opinión, a esos Dios los desecha rapidito, porque ninguno de nosotros lo es. Entonces Él vino a cumplir su rol como profeta, anunciando un mensaje, llamándonos al arrepentimiento y advirtiéndonos, si no nos arrepentían, cuáles iban a ser las consecuencias, justo la función que ejecutaba un profeta en el Antiguo Testamento. Luego lo vemos en su rol como sacerdote, donde Él es un intercesor, donde Él es nuestro abogado defensor ante el Padre Celestial. Y por último, ahora vamos a ver a Cristo como Rey. ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces decir acerca de Cristo como Rey? El tema del Rey es el que a veces parece ser un poco más engorroso de entender por los presupuestos y las ideas preconcebidas que no con poca justificación nosotros tenemos acerca del sistema político. Que cuando hablamos de Rey estamos hablando de la política. Estamos hablando justamente del sistema político. Palabra que ya casi parece una grosería para muchos de nosotros, ¿no? Ya hablar de política, enseguida lo primero que se imprime en nuestro cerebro cuando hablamos del término política es un montón de estiércol en la cabeza. Esa es la imagen que se imprime, porque ¿quién cree en los políticos? ¿Quién puede creer hoy día en un político? Absolutamente nadie. Los políticos se han encargado de embarrarla una y otra vez, sean del lado que sea. Siempre han hecho desastres. Y bueno, la historia tiene ríos de tintas que se han invertido en demostrar la cantidad de irregulares que podemos encontrar. Por eso que este tema aquí es un poquito, a veces medio complejo de entender para algunas personas, pero vamos a ver un poco sobre este asunto y vamos a ver cómo es que mediaba, porque usted dirá, pero ¿cómo que el político del turno era también un mediador entre Dios y el hombre? Los políticos, mediadores entre Dios y el hombre. Y si son de izquierdas, que son la mayoría ateos, mucho menos. ¿Cómo podemos decir nosotros que esa gente es mediadora entre los hombres y Dios? Si niegan a Cristo, son blasfemas, son herejes, son ateos, hacen un montón de cosas injustas. ¿Cómo podemos decir nosotros que esa gente representa a Dios en algún sentido? Eso no tiene el menor de los sentidos, pero vamos a ver cómo es que esta cuestión funciona. Muchos batallan para reconciliar el oficio de rey con el de mediador, lógicamente. Batallamos mucho en este tema y nos luchamos porque nosotros nunca podemos ver, sobre todo en los políticos actuales, la imagen de Dios impresa en ellos, ni en sus leyes, ni en lo que dicen, ni en lo que hacen. Es imposible creer que una persona de esa tenga algo de Dios en su corazón. Pero vamos a ver cómo es que esto es. Pero si vamos a la raíz del Antiguo Testamento, lo veremos. El rey de Israel no era autónomo. Eso era lo primero. El rey de Israel, los reyes que Dios instituía en la nación de Israel no eran autónomos, ellos no podían tomar sus propias decisiones.
Ellos no debían tomar sus propias decisiones y no podían decidir de manera arbitraria sobre el tema de la ley. No debía pretender que tenía autoridad absoluta en sí mismo. Él recibía su oficio, y aquí viene, de parte de Dios. De parte de Dios. En el Nuevo Testamento se afirma que todos los gobernantes que existen, Dios los ha puesto. Nos gusten o no nos gusten, sean buenos o sean malos. Todos los gobernantes que nosotros tenemos, los puso Dios. Porque Él es el que quita y pone reyes, así dice el Nuevo Testamento. El que quita y pone reyes es Dios. No son los votos nuestros, hermano. Una de las peores mentiras que nos ha hecho creer la política es el tema de la democracia. De que nosotros somos libres en darle el voto a alguien y la cantidad de votos mayoritaria es la que hace que se siente alguien. Eso no es así, hermano. Quien decide quién se sienta o se quita de un trono es Dios. Él es el que lo decide. Más nadie, lo decide Él, lo decide el Señor. Entonces fíjense, el rey de Israel no era autónomo. Y él se debía a Dios y él era una persona que era puesta por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál era el rol entonces? ¿Y en qué sentido este personaje se convierte en un intermediario entre Dios y los hombres? Ya lo vamos a ver, muy sencillo. Su llamado era el de ser un virrey. Un virrey, escuchen eso, un virrey. Y así debía mantener la justicia y el gobierno de Dios mismo. El rey era un mediador porque estaba bajo la ley de Dios y ayudaba a establecer y a mantener la ley de Dios en el pueblo. Eso era lo que el rey tenía que hacer. El rey tenía que tomar la ley de Dios y velar porque la ley de Dios se cumpliera a cabalidad dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque puesto que el rey es una figura a quien Dios elige, es decir, el político, el presidente, el primer ministro, como sea que se le llame en la parte del mundo en que estamos, es una persona elegida por el Dios Todopoderoso. ¿Elegida para qué? Para establecer justicia. ¿Elegida para qué? Para hacer valer la ley. Elegida para hacer valer las normas. Ahora usted se preguntará, porque aquí va a surgir la pregunta del millón. ¿Y cómo puedo creer yo que Dios ha puesto en el poder, por ejemplo, a un tirano? Un tirano X. No vamos a dar nombres aquí de nadie para que no nos enluchemos con cuestiones, pero cada quien podrá imprimir en su mente la imagen que quiera. Pero imagínense el caso de tiranos que han existido en toda la historia de la humanidad. Porque la tiranía es una realidad. Gobiernos tiranos que han hecho lo que les ha dado la gana, que han diezmado a los pueblos, que han llevado la completa miseria a los pueblos, que han acabado todas sus riquezas y se han enriquecido ellos. A cuesta de los pobres miserables, quienes pagando impuestos y trabajando como esclavos los ponen a vivir a ellos como reyes. Eso es una realidad que es completamente innegable. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a la conclusión de que una persona con semejantes niveles de malevolidad ha sido puesta por Dios? La pregunta es, ¿ese tipo de hombres los ha puesto Dios o no los ha puesto Dios? El Nuevo Testamento dice sin excepción que todos los reyes son puestos por Dios. El Nuevo Testamento dice que Él es el que quita y pone reyes. Así que hasta los más tiranos los ha puesto Dios también. ¿Sabe por qué? Y eso nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Si usted dedíquese a leer las crónicas de los reyes, dedíquese a leer Primera y Segunda de Reyes, dedíquese a leer todos los libros que hablan sobre la historia política de Israel, de los reyes que Dios ponía para que gobernaran a su pueblo. Dedíquese a leerla y se va a dar cuenta que en más del 95% de los casos, los reyes que Israel tuvo fueron reyes malos y que llevaron a Israel a la miseria. Y ahora usted se preguntará, ¿pero cómo Dios hace eso? ¿No es acaso Dios un ser de bondad pura e infinita? Claro que Dios es un rey de bondad pura e infinita. El problema es que cuando nosotros no entendemos a Dios en el conjunto de sus características y solamente nos delimitamos a decir Dios ama o Dios es bueno, pero descartamos el resto de sus atributos, es difícil errar y entonces llegar a conclusiones completamente falsas.
Porque sí es verdad que Dios es bueno, y es bueno de manera infinita, sobreabundante, pero se nos escapa un detalle, que Dios no solamente es bueno, Dios es justo y santo. ¿Y sabe lo que significa decir que Dios es justo y santo? Que Él no tolera el pecado y la inmundicia de los pueblos. Y cuando un pueblo está sumido en el pecado, nadando en el pecado y haciendo todo tipo de basuras, eso es lo que tú haces, no te quieres arrepentir, quieres seguir en ese tipo de vida, te voy a poner un reycito para que te enseñe a caminar derechito, uno bien malito, que te pique bastante y que te haga sufrir bastante, porque tú tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Así de sencillo. Dios es un ser justo, y como justo, Él demanda justicia. Él demanda justicia. Ayer, teniendo yo el altar con mi esposa, llegó un momento donde no sé si fue por una pregunta de ella o porque el texto nos llamó a tener que recordar ese tema. Pero ustedes saben que uno de los argumentos que utilizan mucho los ateos para desacreditar a la persona de Dios, o para simplemente decir que Dios no existe y que si existe es un ser bien injusto y bien malo, es, por ejemplo, los episodios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, a quienes muchos han descrito a Dios como el Dios de la guerra. Porque si usted ve en los anales del Antiguo Testamento, usted ve las crónicas del Nuevo Testamento, todo el contexto histórico del Nuevo Testamento, usted va a ver a un Israel que todo el tiempo estaba entrando en guerras con otras naciones. En algunos momentos ganaba, en otros perdían y se los llevaban al exilio, los esclavizaban, etc. Eso es lo que nosotros podemos ver que iba y venía de cada rato en el Antiguo Testamento. Muchos han llegado a la conclusión, basado en las historias del Antiguo Testamento, los ateos, la gente que no cree, en decir, yo no puedo creer en ese Dios porque ese es un Dios injusto, un Dios de guerra, un Dios que incluso mandó a masacrar a un pueblo entero. Le dijo a Israel que fuera a acabar con los amalecitas, que los acabara todos completicos, que hasta los niños de pecho los acabara. Y esa es una de las preguntas y de los argumentos que nunca falta en la mente de un ateo. Mira, si Dios existe, ese Dios en el que tú crees bien malo que es, porque ¿cómo va a mandar a matar un pueblo entero, chico? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo le decía a mi esposa, quien pregunta eso está haciendo la pregunta incorrecta. Quien pregunta por qué Dios mandó a matar a un pueblo entero no está haciendo la pregunta que debe hacer. La pregunta debería ser contraria. ¿Cuál debería sí ser la pregunta? La pregunta debería ser no por qué Dios mató a un pueblo, sino por qué sigue dejando vivir al 99% de los seres humanos, porque ninguno de nosotros merecemos vivir. Dios no tiene la obligación de mantenerlo vivo a usted, ni de mantenerme vivo a mí. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Y la ley establece que el que peca debe morir instantáneamente. Debe morir instantáneamente. Entonces juzgamos a Dios porque mandó a eliminar a un pueblo, algunas cientos de miles de personas, pero ha dejado en vida a millones sobre millones de seres humanos. Yo no veo ahí malignidad, yo veo una bondad infinita donde Dios está dejando vivir al 99% de los seres humanos que también merecen ser asesinados todos. Entonces la pregunta no es por qué mandó a asesinar a aquellos, la pregunta es ¿y por qué más bien no los mandó a asesinar a todos? ¿Por qué no mandó a extinguir? ¿Por qué no mandó una bomba atómica el Señor para la Tierra o tiró un meteorito para que acabara toda la raza humana en un solo instante? Porque eso es realmente lo que la raza humana se merece. Si Dios aplicara justicia, y por eso es que es muy importante que usted nunca le pida a Dios que le dé justicia, porque si usted le pide a Dios que le dé justicia, lo que va a hacer es que lo va a matar. ¿Sabe por qué? Porque la justicia divina exige que el pecador debe morir irremisiblemente. Y si yo pido justicia, la justicia divina dicta que el pecador debe morir. De tal suerte que cuando Dios manda hacer ese tipo de cosas, Dios no está actuando injustamente. Al contrario, está aplicando su justicia, porque su justicia en su santidad dice que Él tiene que acabar con el pecado. ¿Y por qué el resto no se muere? Porque no está aplicando justicia, está aplicando un concepto distinto. Está aplicando gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Tú y yo nos merecemos la muerte, pero yo te voy a dar gracia. Te voy a dar, en vez de muerte, te voy a dar bendiciones. Y esto no es por obligación, porque yo no estoy obligado a darle gracia a nadie, porque todos se merecen la muerte. Todos nos merecemos la muerte. Pero te doy gracia
porque mi amor benevolente e infinito por ti me dice que tengo que darte gracia. Y por eso no nos ha acabado a todos. Por eso no nos ha acabado a todos. Entonces, cuando un pueblo tiene un mal gobernante, no puede decir que ese gobernante no lo ha puesto Dios. Dios lo puso. Dios lo puso. Hay un predicador que dijo una vez, yo no sé si fue Charles Spurgeon, que lo dijo: cuando Dios está airado con los pueblos, cuando Dios está airado con los pueblos, le da malos gobernantes para que paguen las consecuencias. Le da malos gobernantes. Cuando un pueblo hace todo menos lo que Dios dice que debe hacer y está todo el tiempo caminando en el pecado, en la inmundicia y en todo tipo de prácticas contrarias a la santidad de Dios, entonces Dios tiene que pagar justamente a esas personas. Pero fíjense que no nos mata, simplemente nos pone un gobernante que nos hace sufrir bastante, pero no nos mata del tiro, porque la gracia sigue teniendo lugar en ese asunto. Sigue teniendo lugar. Entonces todos los gobernantes son puestos por el Señor. Y quien los quita es Él. Y quien los pone es Él. Y Él los pone conforme a lo que cada pueblo se merece. Un pueblo que ha sido muy malo, ¿qué se merece? ¿Un gobernante bueno? No, se merece un gobernante malo. Vamos a ponerle un gobernante malo. ¿Hasta qué momento van a tener ese gobernante malo? Hasta que ese pueblo se arrepienta, busque mi rostro, deje de hacer lo malo, ahí yo le cambio al presidente malo que tienen y le pongo un buen presidente. Porque Dios es justo. Dios es perfectamente justo. Entonces, por eso es que Él dice que debemos orar por las autoridades. Debemos orar. Nos guste o no nos guste la autoridad que tengamos, son mandamientos bíblicos y bien hacemos nosotros en cumplirlos. Porque si no los cumplimos, nos seguimos resistiendo a la ley, seguimos pecando y Dios va a tener que seguir extendiendo el periodo de tiempo de ese mal presidente en nuestra nación para que siga haciendo los desastres que ha hecho. Esa es la cruda y cruel realidad. Si usted no se convence de esto, y no debe convencerse de esto porque yo se lo esté diciendo, convéncese porque la Biblia es la que lo dice. Si usted quiere llevar la contraria a esto, entienda que le está llevando la contraria no a mi mensaje, sino a la palabra del Dios vivo. Entonces en ese caso usted estaría llevándole la contraria al propio Dios. Y piense por un segundo si llevarle la contraria a Dios traerá algún tipo de beneficio para usted. Traerá algún tipo de beneficio para usted que usted se monte en un ring de boxeo a pelear con Dios. Hágalo para ver cuántos segundos dura. ¿Verdad que no nos conviene, no? No nos conviene de ninguna manera. No nos conviene. Entonces más vale que acatemos la norma, más vale que acatemos la ley. Entonces el gobernante era puesto para esto, para establecer justicia. Y Dios le dio la espada al gobierno, Dios le dio la espada a las autoridades para que el que no cumpliera con la justicia fuera perfectamente enjuiciado. Dios se lo ha dado. Encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento con respecto a los magistrados civiles. Existen dos esferas de operación, la Iglesia y el Estado, que tienen deberes diferentes. La Iglesia tiene un deber, tiene una función, y el Estado tiene otro deber y otra función. Pero la Biblia no enseña la separación del Estado con respecto a Dios, porque los gobiernos son puestos por Dios. Mucho se ha hablado del tema del matrimonio que se dio entre Iglesia y el Estado en los primeros siglos de nuestra era. En los primeros siglos de nuestra era, el peor error, uno de los peores errores que se ha cometido es matrimoniar a la Iglesia con el Estado, porque no son lo mismo. El Estado tiene una función distinta a la de la Iglesia. Ahora, esto no es lo mismo que decir que el Estado no deba rendirle cuentas a Dios y que el Estado no deba estar bajo la autoridad de Dios. El Estado siempre tiene que rendirle cuentas a Dios y se las rendirá, y si no se las rinden van a pasar las cosas que han pasado. ¿Vas a seguir con tu cuestión? ¿Te mato o te agarro, te envío una comisión para que te lleve preso y te desaparezcamos del mapa político? Si vas a seguir insistiendo en tu pecado y en tu basura y llevando a la porquería al pueblo. ¿Lo vas a hacer? Paga las consecuencias.
Luego después nosotros nos convertimos en unos críticos, que el diablo aquel, que el diablo otro. No, eso no es el diablo aquel ni el diablo otro, eso es Dios quien determina ese juicio. Si usted sigue con la idea equivocada de que las cosas que ocurren porque hay gente con más poder que es más mala que la que está, no está entendiendo la Biblia, no ha entendido absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Porque Él es el que quita y pone reyes. Y si usted se niega a eso, se está negando a la voluntad del Señor. Así de sencillo. Nuestros acontecimientos recientes del 3 de enero de lo que pasó podrán o no parecernos, pero eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Así de sencillo. Tomó las herramientas que debía tomar, usó a la gente que tenía que usar para hacer lo que tuvo que hacer. Así de sencillo. Y así seguirá siendo en la medida que el pueblo y que el gobierno no se quiebre delante del Señor, le pida perdón y se arrepienta. Seguirán pagando las consecuencias. Dios tiene diversas formas de desaparecer a la gente. Los puede matar en seco poniéndoles un cáncer o lo que sea, o simplemente puede enviar una comisión de gente con bastante poder, agarrar, ponerle las esposas y llevárselo y darle cadena perpetua. Y punto, se acabó la historia. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Ningún hombre tiene el poder y la autoridad en sí mismo para hacer cosas de ese tipo, a menos que Dios lo haya delegado. Ningún hombre. Así que seamos sabios, hermanos, cuando intentamos leer nuestro panorama político, el porqué de las cosas. Seamos sabios, no nos equivoquemos. No nos convirtamos en loritos que repiten lo que las personas que tenemos a nuestro alrededor, que son que están inclinados hacia un lado político, nos enseñan. No, usted no tiene que pensar políticamente, usted tiene que pensar bíblicamente, por amor a Dios. Pensemos bíblicamente. Pensemos bíblicamente. Porque opiniones hay muchas. Expertos en política, en geopolítica, en guerra, hay muchos. Y cada quien tira para su lado y habla lo que quiere hablar para beneficiar a la facción a la que le pertenece. Pero a fin de cuentas, todo este asunto es como una especie de ajedrez que Dios mueve a su gusto y a su voluntad, y es quien determina cuándo hacer jaque mate y cuándo no hacer jaque mate, y a quiénes darle el jaque mate. Eso lo determina siempre el Señor. Eso siempre lo determina el Señor. Entonces, institución, iglesia y Estado no pueden vivir matrimoniadas juntas, pero tampoco pueden estar completamente aisladas una de la otra. Hay una frase muy popular de Martin Luther King, quien dijo que el Estado debía ser la conciencia profética de los pueblos. Imagínense ustedes, semejante célebre frase. Entonces, ciertamente el Estado cumple una función, pero el Estado ha sido instituido por Dios, por malo o bueno que nos parezca, porque Él nos da los gobernantes que nos merecemos. Él nos da los gobernantes que nos merecemos. ¿Por qué los haitianos viven la miseria que viven? Porque es un pueblo de brujos, un pueblo de pecadores. Y por eso esa gente nunca ha salido de la miseria y nunca va a salir de la miseria si no se voltean a mirar al Dios vivo, a arrepentirse de sus pecados, si quieren tener un buen gobierno, si quieren tener un país que florezca, que crezca y que avance. Si eso no sucede, esto nunca va a ocurrir. Ese bienestar que muchos de ellos quieren ver jamás va a ocurrir. Lamentablemente, esa es la realidad. Y hay que decirnos, nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste. Entonces, el rol del rey, cuyo oficio también cumple Cristo, es el de velar porque la injusticia, porque la justicia, porque la ley se cumpla. Y fíjense que todos los países tienen constituciones, tienen leyes para todo tipo de casos. Nos podrán parecer algunas más justas que otras, unas más injustas que otras, pero a fin de cuentas hay un código de ley que tiene como propósito final establecer orden en la sociedad y hacer que la sociedad camine bajo unos ciertos parámetros que puedan llevar a que haya un orden cívico, a que haya un orden civil, a que haya justicia social, a que haya una serie de cosas, ¿no? Por eso es que el rey también es un mediador entre Dios y los hombres.
porque también tiene que cumplir con un rol que tiene que ver con el tema de la justicia. Cristo entonces también es nuestro Rey, porque Él vino a enseñarnos los mandamientos. Y vino no a enseñarnos los mandamientos como lo enseñaron históricamente los judíos del templo, los judíos del Antiguo Testamento. Cristo nos vino a enseñar la ley justo en el más sano de los juicios de cómo esa ley debía ser interpretada. E incluso Cristo llevó mucho más allá el entendimiento de la ley de lo que históricamente se había entendido acerca de la ley, diciendo cosas, por ejemplo, como adúltero no es solamente el que va al acto de sexualidad materialmente con la persona, sino que si tú te lo imaginas ya eres un adúltero en tu corazón. Llevó la ley más allá todavía. Para que un acto de adulterio se constituya formalmente, no hace falta que yo me acueste con la persona, hace falta que simplemente lo piense y ya pequé en mi mente y en mi corazón. Eso vino a decir Cristo. Él vino a ser el supremo Rey, a hacernos entender lo que significa realmente la justicia, la santidad divina y lo que esa justicia y esa santidad demanda. Y lo importante de cumplir los mandamientos y los beneficios que tiene el cumplir los mandamientos. Por eso Cristo entonces cumple también el oficio de Rey, así como lo vimos cumplir el oficio de profeta y el oficio también de sacerdote. Damos gloria al Señor.